Estarán escuchando clases debajo de su cama para que no le caiga un balazo o un piedrón. Hola, ¿no? Y pues allá la gente está más brava. Bueno, en parte también tienen razón, pues mucho abandono, ¿sí o no? Bueno, en esta Navidad que la vamos a recibir no con cohetes sino con piedras. Oye, la otra semana es Navidad, ¿no? O sea, que yo no he comprado nada, ¿no? Nada, ni un regalito siquiera. Nada para niños, sí pues, pero tengo sobrinos, tengo ahijados. No he comprado nada. Le voy a dar su propina nomás, cómprate tú solo. Además, regalarle a los chibolos de ahora es bien difícil, ¿eh? ¿Sí o no? Sí pues, que tú le das algo y lo miran y lo ponen al costado, qué roche, ¿no? Quieren que un celular última tecnología, PlayStation 5, ¿sí o no? ¿Eso quiere que le regalen? No. Así es, pues quieren así un avión de verdad, ¿no? ¿No, papito? Acá, amiguito, sí le voy a regalar un peine. A eso, sí. A un peine, ahora. ¿Papito? Ah, tú solito te desarreglas. Ah, ese es tu look, tu look. Allá, muy bien. Bueno, listo, amiguitos presenciales, virtuales, nacionales, locales, extranjeros, todo lo que haya. Bueno, vamos a ver el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Vamos a analizar eso. ¿Papito? ¿No se escucha? A ver, ¿está prendido acá? ¿Ahora sí? Ya. Ok, listo.
Papito. Sí. Papito. Austria-Hungría, papito. Austria-Hungría. En esa época estaban unidos. Igual que una época Perú y Bolivia estaban unidos, ¿o no? Confederación Perú y Bolivia, ¿no? Bueno, ahí estaban unidos, ¿no? Austria-Hungría. Una monarquía dual. Papita. La segunda, Alemania. Alemania, Francia. Sí, papito. Alemania, Francia. ¿Quién va a ganar el domingo? Va a jugar la selección de África más 3 refuerzos franceses contra Argentina. ¿Sí o no? Eso es lo que va a jugar, ¿sí o no? Selección de África más 3 refuerzos franceses versus selección de Argentina, ¿sí o no? Porque la selección de África todos son africanos, la mayoría, ¿no? ¿Sí o no? Todos son franceses de origen africano, ¿sí o no? De origen africano. ¿Ves a los jugadores cuando dicen, no? Kanté, ¿no? Kanté, Mbappé, Pogba, Dembélé, etcétera. No, Benzema es de Argelia. Claro. Benzema es de Argelia, pero argelinos que emigraron a Francia. Igual. O sea, realmente es de la selección de Francia, ¿no? Es la selección de África más 3 franceses originales, ¿sí o no? ¿No? Después todos los demás son de origen africano. Sí, pues. Vaya. Cuando vi el partido que jugaron este último, la mayoría eran africanos, ¿sí o no? Pura africano. ¿Ah? Bueno, por Messi que gane Argentina, o sea, que se vaya con su copita ya, pues ya es su último mundial también, pues. Ah, este Ronaldo es muy creído. Muy creído, Ronaldo. Ronaldo, ese anda con sus joyas de oro, ¿no? Su carro de lujo. ¿Y que por eso es humilde? A ver, vamos a ver. La Primera Guerra Mundial. ¿Hay alumnos acá? MSDHP, ¿qué estará escribiendo acá? Dice, humilde, dice el bicho. ¿Quién? ¿El bicho de Ronaldo? No me cae Ronaldo. Messi me cae mejor. Sobre todo me cae mejor porque lleva viviendo como 20 años en España y sigue hablando como argentino, ¿no? O sea, hay algunos que se van un par de meses y ya vienen hablando como español, ¿no? O sea, ¿no? Sí, pues, ¿no? ¿No? Sí, pues. ¿Qué suena? Mío no es. ¿Tu celular, mamita, te están llamando? Ya le están llamando del Congreso. Tiene que dar su voto, dice, a favor de la vacancia. Bueno, Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la causa?
Ambiciones imperialistas de las potencias industriales, ¿no? Bueno, en la segunda revolución industrial. Segunda revolución industrial. Entonces, aparecen imperios, ¿no? Imperios. Países de economía capitalista industrializada que necesitan mercados. Mercados. ¿Materias primas o no? Claro. Y esas potencias capitalistas, entonces, ¿qué buscan? ¿Colonias o no? Porque esa colonia le va a proveer de las materias primas que necesitan. Y además esa colonia será su mercado, ¿no? Para sus productos, ¿no? Entonces hay una competencia por colonias, por mercados. Bueno, pero resulta que Inglaterra y Francia tenían la mayor cantidad de colonias, ¿no? La mayor cantidad de colonias. ¿Y qué potencia apareció tarde? Alemania. ¿Alemania apareció tarde o no? Tarde. Alemania había estado totalmente dividida en pequeños estados, ¿no? Alemania estuvo dividida en pequeños estados, 38 pequeños estados. Pequeños estados, ¿no? Estuvo dividida en pequeños, 39 pequeños estados, 39 pequeños estados. Pero Alemania se va a unificar, ¿no? En una sola Alemania. En 1871. Pero cuando Alemania se unifica y Alemania empieza su desarrollo industrial, ya potencias como Inglaterra y Francia ya estaban dominando el mundo, ¿no? Tenían colonias por todas partes, ¿no? Y entonces Alemania, si quiere desarrollar industrialmente, ¿qué necesita? Colonias. ¿Mercados o no? Y ahí va a venir la competencia, ¿sí o no? La guerra, ¿no? La guerra. Creo que porque Alemania tenía pocas colonias, ¿no? En África. Sí, papito. Tenía algunas pichis. Algunas pichis. Camerún, ¿no? Camerún, ¿sí o no? Camerún. Togo, ¿no? O sea, colonias pichis. Porque hay colonias buenas y colonias malas, ¿sí o no? Así es. Tú puedes tener colonias, pero colonias buenas y colonias malas, ¿sí o no? Entonces, Inglaterra tiene buenas colonias, ¿sí o no? Buenas, como la India, por ejemplo, ¿no? Francia también tenía algunas buenas y malas también, pero tenía buenas, como Indochina, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Así que Alemania necesita colonias para poder desarrollarse. Además hay rivalidades, sobre todo Alemania e Inglaterra, por mercados y por colonias, ¿no? Mercados y colonias, porque la potencia dominante que era Inglaterra, ¿sí o no? Y además Inglaterra, ¿qué domina? Los mares. Domina los mares. Y Alemania surge como potencia industrial. Y Alemania empieza poco a poco a expandirse comercialmente. Y Alemania empieza a construir una poderosa escuadra, ¿no? Para dominar, ¿qué cosa? Los mares, pues, ¿no? Y ahí va a ser rival de Inglaterra, ¿no? Rivalidad comercial, rivalidad marítima, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa, papi? ¿Inglaterra siempre fue potencia en navíos? Sí, papito, desde el siglo XVII, ¿no? Desde el siglo XVII, Inglaterra comenzó a desarrollarse en el campo naval, ¿no? Siglo XVII. A ver, Alemania y Francia, ¿por qué se odian? Por Alsacia y Lorena. Lo que pasa es que hubo guerra. ¿Hubo guerra o no? Hubo guerra donde Alemania ganó. Y Alemania le quitó a Francia Alsacia y Lorena, que eran territorios ricos, industriales, ¿no? Y ahora Francia, ¿qué quiere? ¿Recuperar? Igual que nosotros queremos recuperar Arica, Tarapacá, ¿no? Ellos quieren recuperar Alsacia y Lorena. Rusia y Austria-Hungría. En esa época, Austria y Hungría estaban unidos. ¿Está claro? Estaban unidos. Austria-Hungría. El imperio austro-húngaro, ¿no? Austro-húngaro, estaban unidos. Bueno, a ver, ¿dónde está Austria-Hungría? Está por acá. Aquí se encuentra Austria-Hungría. El imperio austrohúngaro, ¿no? El imperio austrohúngaro. Y acá está Rusia, el gigante ruso, ¿no? Porque Rusia es enorme, ¿o no?
Gigantesco, ¿no? Sí, es enorme es Rusia. El imperio austríaco estaba encima de Francia, ¿no? No, está al costado, papito. Sí, papito, está al costado. Bueno, y estos territorios quieren dominar esta zona de acá. Esta zona, ¿cómo se llama? Los Balcanes. No se olviden. Esta zona, ¿cómo se llama? Los Balcanes. Los Balcanes. Los Balcanes te da acceso a qué mar? Mediterráneo. Importante mar comercial, ¿no? Mediterráneo. Bueno, Austria-Hungría quiere extender su imperio hasta los Balcanes. ¿Está claro? Austria-Hungría, ¿no? Quiere tener el dominio, el control de los Balcanes. Ahora, Rusia también quiere tener control de los Balcanes para tener acceso a qué mar? Mediterráneo, ¿no? Acceso al mar Mediterráneo. Porque un gran problema de Rusia es la falta de mar. ¿Está claro? La falta de mar. ¿Ya? Rusia es enorme, pero su salida al mar por el norte para congelado, ¿no? Para congelado. ¿Está claro? Para congelado. O sea, las salidas que tiene al mar paran congelados. ¿Ya? Por eso que ella siempre buscó tener acceso al mar, ¿no? Sobre todo al mar Mediterráneo, ¿no? Por eso que ahora también le ha hecho guerra a Ucrania. Si tú ves las zonas que Rusia ha invadido en Ucrania, son las zonas que le dan acceso a qué mar? Al Mar Negro, ¿no? Al Mar Negro, ¿está claro? Zonas que le dan acceso al Mar Negro. Crimea, ¿no? Crimea, ahí en Crimea, que es territorio de Ucrania, que Rusia la tiene invadida hace ya varios años. Ahí los rusos tienen bases militares y comerciales, ¿no? Ahí, en Ucrania, ¿está claro? En Crimea, que es territorio de Ucrania. Y ahora las zonas que invadieron es lo que le da acceso al Mar Negro, ¿está claro? Al Mar Negro, ¿ya? Y entonces siempre ha sido el deseo de Rusia, ¿está claro? Tener acceso al mar o no, al mar, porque su salida al mar para congelada, ¿no? Y ahora quieren dominar los Balcanes, expandirse hasta los Balcanes para tener acceso al mar Mediterráneo, ¿ok? Así que hay una rivalidad por el dominio de ese territorio. ¿Sí? Muy bien. A ver, la paz armada. ¿Qué es la paz armada? La etapa anterior a la guerra. Es una paz inestable, ¿no? ¿Por qué es una paz inestable? Porque hay muchas tensiones, muchas rivalidades, ¿no? Así es. Por ahí. Ya, saben que en cualquier momento que puede haber guerra o no. No saben cómo, cuándo, pero saben que en cualquier momento, ¿no? Va a haber. Entonces se van preparando, ¿no? ¿Qué va a haber? Carrera armamentista, ¿claro? Carrera armamentista. Y además sistema de alianzas, ¿no? Sistema de alianzas. Por ejemplo, Alemania, ¿de quién tiene amenaza? Amenaza de Francia, porque Francia, ¿qué quiere? ¿La revancha o no? Francia quiere la revancha. Entonces Alemania, para no estar aislada frente a la amenaza francesa, ¿buscó amiguitos o no? Austria-Hungría. Bueno, Alemania y Austria tienen mucho vínculo o no? Mucho vínculo. Son germanos, ¿no? Son germanos. ¿Está claro? Germanos, ¿ya? Pero el que se les unió va a ser Italia. ¿Por qué Italia? Porque Italia estaba molesta con Francia. ¿Y por qué Italia estaba molesta con Francia? Por el territorio de Túnez, ¿ya? Túnez. El país de Túnez, en África. Bueno, lo que pasa es que Italia quiere dominar Túnez o no. Quiere que Túnez sea su colonia. Pero ¿quién se apoderó de Túnez? Francia. ¿Está claro? Francia. Por eso que Italia está furiosa y por eso que Italia aceptó la invitación de Alemania. ¿Está claro? De unirse a ella, ¿no? Porque estaba en bronca con Francia, por Túnez. Bueno, Francia, para no estar solita, buscó amiguitos.
¿Qué amiguitos? Inglaterra. ¿Y quién más? Rusia, ¿no? Así es, buscó amiguitos. Y con sus amiguitos, ¿qué formó? La Triple Entente, ¿no? La Triple Entente, ¿no? Sistema de alianzas. Muy bien, el detonante para que la guerra empiece fue el llamado magnicidio de Sarajevo, ¿no? A ver, vámonos a los Balcanes. Acá está. Los Balcanes. Este país que está abajo, ¿cómo se llama? Grecia. Grecia. Acá hay un país llamado Serbia. Serbia. Y acá hay un territorio llamado Bosnia. Bosnia. Y Bosnia tiene como capital Sarajevo. ¿Está claro? Sarajevo. Ahora, Serbia, ¿de quién es aliada? De Rusia. Serbia. No, Grecia no se metió. Serbia es aliada de Rusia. ¿Está claro? Serbia es aliada de Rusia, ¿no? Rusia. Rusia, a través de Serbia, quería tener acceso al Mediterráneo, bueno, a través de Serbia. ¿Está claro? Tener en Serbia bases militares, comerciales, ¿no? A través de Serbia. Por eso que Rusia es aliada de Serbia. Protege a Serbia. ¿Está claro? Protege a Serbia. Rusia. Bueno, resulta que Bosnia se había independizado, ¿no? Bosnia se había independizado del Imperio Turco. Del Imperio Turco otomano. Entonces Bosnia se había independizado del Imperio Turco otomano. Bueno, que ya era un imperio en decadencia, ¿no? En decadencia, el Imperio Turco otomano. Bosnia se había independizado. Y Serbia quería que Bosnia se una a Serbia o no. Porque los que viven en Bosnia son eslavos, ¿no? Eslavos. Los eslavos. Y los eslavos es la misma raza de Serbia, ¿está claro? La misma raza de Rusia o no. De Rusia, ¿no? Eslavos, ¿está claro? Los rusos son eslavos. Los serbios son eslavos, ¿no? Los de Bosnia también, ¿qué son? ¿Eslavos o no? Eslavos, ¿ya? Entonces, quiere que Bosnia forme parte de Serbia, ¿no? Ellos quieren una gran Serbia o no. Una gran Serbia, uniendo a los pueblos eslavos de los Balcanes, pues, ¿no? De los Balcanes, ¿está claro? Es lo que quieren, ¿no? Unir a los pueblos eslavos de los Balcanes. Así que por eso quiere que Bosnia se integre a Serbia, porque son como ellos o no, eslavos. Pero Austria-Hungría quiere controlar Bosnia, ¿está claro? Quiere dominar Bosnia, por su ambición de dominar la zona de los Balcanes, ¿no? De los Balcanes. Muy bien, así que había una rivalidad entre Austria-Hungría y Serbia por Bosnia, ¿está claro? Por Bosnia. Bueno, pero resulta que Austria-Hungría, que es un imperio poderoso, ¿no? Apoyada incluso por Alemania, ¿no? Bueno, Austria-Hungría, ¿qué hizo? Pues que Bosnia se integre al imperio austro-húngaro, ¿está claro? O sea, se anexiona Bosnia, ¿no? Se anexiona Bosnia, se lo anexiona, o sea que ahora Bosnia formará parte del imperio austrohúngaro. Y eso obviamente a quién no le gustó, ¿a los serbios o no? No le gustó, han asado a los serbios, ¿no? Furiosos. Allá en Serbia surgen grupos nacionalistas, ¿está claro? Grupos nacionalistas, ¿no? Contra el imperio austrohúngaro. Y entre esos grupos nacionalistas había uno llamado la Mano Negra, un grupo nacionalista serbio, apoyada por el gobierno de Serbia, ¿no? Bueno, y este grupo, la Mano Negra, recluta jóvenes o no, muchachos, ¿sí o no? Muchachos, pulpines, ¿no? A los cuales, ¿qué les infunde? Les infunde nacionalismo o no, nacionalismo serbio y odio al imperio austro-húngaro, ¿está claro? Odio. Bueno, se enteraron que el hijo, no era el hijo, era el sobrino
En aquel momento, el emperador del Imperio Austrohúngaro era Francisco José, ¿ya? Ese era el emperador, Francisco José. Bueno, este fue bien piña con su familia, ¿no? Francisco José. A su hermano Maximiliano lo mataron, en México, ¿no? En México. Otro hermano se escapó por violador, acusado de violador, ¿no? Tuvo que fugarse. Su hijo Rodolfo se suicidó, ¿no? Se suicidó. Su esposa Sisi fue asesinada también, ¿no? Sí, pues su esposa. O sea, no tenía hermanos y tampoco tenía hijos, ¿no? Así es, no tiene hermanos, no tiene hijos. Y entonces, ante esto, ¿a quién nombra heredero? A su sobrino. ¿Está claro? A su sobrino. Francisco Fernando, ¿no? Francisco Fernando. Entonces, no tiene hermanos, no tiene hijos, porque el que tuvo se suicidó. Entonces, ¿a quién nombra heredero? A su sobrino. ¿Está claro? Francisco Fernando, ¿no? Francisco Fernando. Que se había casado con una noble, Sofía Chotek. Pero una noble así, noble pitch, ¿sí o no? Porque entre nobles hay niveles, ¿o no? Bueno, como ellos son emperadores, ¿no? Ellos quieren que sea pues con otro de su nivel, ¿sí o no? ¿No? Una princesa, ¿no? Pero no, se casó con una noble de bajo nivel, ¿está claro? Noble de bajo nivel, noble pitch. Se casó con ella. Bueno, cosa que no le gustó a Francisco José, por eso que a ella la paraban choteando, ¿no? Choteada, ¿no? ¿Ya? Bueno, pero el hombre dijo, no, ella va a ser mi esposa, y se mantuvo firme, ¿no? Su esposa, Sofía Chotek. Bueno, resulta que Francisco Fernando decidió viajar ¿a dónde? A Bosnia, ¿está claro? Con su esposa Sofía, ¿no? A Bosnia, a la capital de Bosnia, Sarajevo. Bueno, y esto de la mano negra, ¿se enteraron, no? Se enteraron que iría. Y bueno, y prepararon, pues, ¿no? Conspiraron para matarlo, ¿sí o no? Para matarlo, ¿no? En esa época era fácil matarte, ¿no? Parece que no había mucha protección, ¿no? Iban en carros, pero carros abiertos, ¿no? Carros abiertos, ¿está claro? No eran carros cerrados, sino carros abiertos, ¿no? Como para que te disparen, ¿no? ¿Sí o no? Que te disparen, ¿no? Acá un presidente peruano lo mataron así, ¿o no? Un presidente de Perú que iba en un carro abierto y alguien vino y se lo bajó de un balazo. ¿Quién fue? ¿Ese presidente peruano? Sánchez Cerro, ¿sí o no? Sánchez Cerro, ¿no? Iba por las calles y dicen que un aprista, ¿no? Se lo bajó. O el presidente de Estados Unidos, Kennedy, ¿o no? También en carro abierto, ¿no? Sí, pues. Por eso que ahora los presidentes andan en carro abierto, no. Blindados, ¿sí o no? Blindados, ¿no? Cerrados, ¿ya? Bueno, entonces él fue por las calles de Sarajevo, ¿está claro? Por las calles de Sarajevo, donde estaba la gente para recibirlos, ¿o no? Saludarlos, ¿no? Pero entre esa gente había estos muchachos de la mano negra, ¿sí o no? Y cuando estaba pasando, uno de ellos le lanzó una bomba al carro donde iba el archiduque con su esposa, ¿no? Pero el archiduque se dio cuenta y chapó la bomba, ¿no? Lo chapó y lo lanzó hacia atrás, pero atrás venía otro carro, su comitiva. Ahí explotó. Bueno, pero él se salvó, ¿no? Bueno, ante este atentado avanzaron rápido, ¿no? Hacia la casa del gobernador de Sarajevo, ¿no? Bueno, ahí le dijo al gobernador, ¿así me reciben, así? ¿Una granada? ¿No? Bueno, dijo, disculpe, no sabíamos, ¿no? Ahora, después que ya terminó de estar ahí, ¿no? Es decir, para irse, cometieron la torpeza de hacerlo regresar por la misma calle, ¿no? Por la misma calle, ¿no? Torpeza, ¿sí o no? Torpeza. ¿Quién habrá sido? Un pariente de Castillo, creo que sí. ¿Sí o no? Torpeza. ¿Donde estaban ahí los conspiradores o no? Ya, y lo hacen regresar por la misma calle, y fue ahí donde un muchacho, Gavilov Príncipe, ¿aprovechó o no? Aprovechó
para dispararle. Le disparó al archiduque, ¿sí o no? Y también le disparó a la esposa, ¿sí o no? A la esposa. Y se los bajó a los dos, pues. Se los bajó a los dos. Bueno, dicen que Gabrieló Princip, luego de cometer el crimen, intentó matarse, pero no lo dejaron, ¿no? Lo capturaron, ¿sí o no? Los guardias lo capturaron. A Gabrieló Princip. Capturaron, lo torturaron, para que delate a los cómplices, ¿o no? Chiboro nomás, 18 años, ¿sí o no? Bueno, y entonces el Imperio Austrohúngaro, ¿a quién culpó del crimen? A Serbia, ¿no? A Serbia. Culparon a Serbia. Dijeron que ustedes son los que lo han mandado matar al archiduque. Y le dieron un ultimátum a Serbia. Ultimátum, que entreguen a los responsables. Y además que permitan que tropas austrohúngaras ingresen a Serbia, ¿o no? ¿Para qué? Para que ellos mismos capturen a los asesinos, a los responsables. O sea, dejar que tropas del otro, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro entren a territorio serbio, ¿sí o no? Entren. ¿Y Serbia les permitió eso? ¿Dejar entrar sus tropas? No, no lo permitió. Y como no lo permitió, entonces ¿qué hizo Austria-Hungría? Le declaró la guerra a Serbia, ¿no? Guerra a Serbia. Pero Serbia, ¿de quién tenía apoyo? De Rusia. Y Rusia se mete, ¿sí o no? ¿En apoyo a Serbia o no? Guerra contra Austria-Hungría. ¿Y quién salió a apoyar a Austria-Hungría? Alemania. Guerra contra Rusia. Pero Rusia, ¿a quién tiene de aliados? Inglaterra y Francia, ¿o no? ¿Y también se metieron o no? Claro, y ahí empezó todo el asunto. ¿Quién arrugó? Italia. Italia. ¿Italia cambió de bando? Cambió de bando. Se fue con la Triple Entente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que Italia se unió a Alemania y a Austria-Hungría porque estaba molesta con Francia, ¿sí o no? Por Túnez. Pero Italia también tiene problemas con Austria-Hungría. ¿Por qué? Porque Austria-Hungría tiene que son italianos, ¿no? O sea, que Italia dice que les pertenece, ¿sí o no? ¿Qué le pertenece, no? Territorios como Trentino, Trieste, Istria, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, son territorios que para Italia son suyos o no, pero que está en poder del Imperio Austro-Húngaro, ¿sí o no? Y entonces resulta que Inglaterra negocia con Italia, ¿no? Negocia con Italia. ¿Y qué le prometen a Italia si es que se une a ellos? Que esos territorios que reclama Austria-Hungría serán suyos o no? Serán suyos. Cuando ganen la guerra, esos territorios serán de Italia, ¿sí o no? Y ante esta oferta, Italia abandona a la Triple Alianza y se suma a la Triple Entente, ¿no? Y así fue, pues, ¿no? Y así fue. Bueno, y así empezará pues esta primera guerrita mundial. Pregunta, declara la guerra a Serbia justo un día 28 de julio, ¿no? 28 de julio de 1914. Ese día declara la guerra, 28 de julio. Pregunta, ¿quién gobernaba el Perú el 28 de julio de 1914? ¿Quién era presidente del Perú en ese momento? ¿Belaúnde? No, papito, está más perdido que Aníbal Torres. ¿Leguía? ¿Leguía? No. ¿Antes de Leguía Pardo? No. Sí. No. Antes de José Pardo. El que tenía ese apellido raro. Óscar R. Benavides. El que derrocó a Billinghurst. El que derrocó a Billinghurst, ¿no? El que lo sacó a Billinghurst, Benavides, que fue presidente del 14 al 15, ¿no? Del 14 al 15. Bueno, cuando se declaró la guerra, empezó la Primera Guerra Mundial, el presidente era Óscar R. Benavides, era el presidente. Ya cuando la guerra estaba en pleno el presidente era José Pardo, ¿no? José Pardo. Pero cuando ya la guerra estaba en pleno desarrollo, ¿no? El presidente era José Pardo. ¿Bien? Muy bien, hasta esta parte entonces que acabamos de explicar, jóvenes, futuro de este país o lo que quede de él. Ya lo metieron preso a Castillo, ¿no? ¿No?
Ya, ¿no? 18 meses. 18 meses, ¿no? 18 Prevenido. meses. 18 meses, sí, pues ya fue ya. Ya fue. Así es. Pero ya fue, ya. ¿Ah? Hay que anexarnos a Chile. No, a Chile no, Estados Unidos mejor. Argentina. No, después de crisis, siempre viene un momento de estabilidad y desarrollo, ¿no? Eso pasa siempre, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Hay una época de estabilidad y desarrollo. Después de eso acaba, vuelve la crisis o no. Y luego viene otra etapa y así, ¿no? Y así estamos en etapas, ¿no? Así después de esta etapa caótica, vendrá seguramente ya para la próxima, espero que la gente vote mejor, ¿sí o no? Vote mejor, vote con cerebro, no con el hígado, ¿no? Y que haya otro gobierno moderado, de centro, ¿no? Ni derecha ni izquierda, ¿está claro? Porque los dos son la misma cochinada, ¿no? Sí, pues. Una derecha bruta y achorada y una izquierda bruta y achorada, ¿sí o no? Y en los dos lados hay corrupción. ¿En los dos lados o no? Claro, o sea, los dos extremos son malos, ¿sí o no? Los dos, ¿no? Cada vez que escucho a ese Montoya, ¿no? Racista, ¿sí o no? Clasista, ¿no? O esos chirinos que, ¿no? Parece de callejón, de barrio, su forma de hablar, ¿sí o no? Así es. Bueno, es gente indeseable, ¿sí o no? Pero también en la izquierda también hay así, ¿sí o no? Gente indeseable, ¿no? Bueno, por eso que el próximo gobierno debe ser un gobierno moderado, ¿sí o no? De centro, ¿no? De centro. O sea, ni muy derechista porque mucho dan para los empresarios, ¿o no? Pero tampoco muy izquierdistas, ¿no? Porque cuando son muy izquierdistas, terminan malogrando la economía, ¿sí o no? Así es. Por eso tiene que ser uno así moderado. No sé, ojalá que aparezca alguno, ¿no? Alguno bueno, esperemos por mi Perú. Ya, así es, esperemos. Voy a postular, yo creo. Así es, pues ojalá que pase estos momentos terribles que es nuestro hermoso y bello país. Tú vas a ser mi ministro de Educación, papito. Sí, papito. Sí, claro, sí, papito. Tercera pregunta. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué Colonia rivalizaba Alemania e Inglaterra? ¿Cómo? ¿Por cuáles colonias rivalizaban Alemania e Inglaterra? No había que digamos una colonia especial, ¿eh? No había una colonia especial. Alemania e Inglaterra fue una rivalidad sobre todo comercial y naval, ¿no? Comercial y naval. Alemania comenzó a imponer sus productos en el mercado mundial, ¿no? ¿Ya? Aplicando sobre todo el dumping, ¿no? Dumping, ¿sí o no? Dumping. Venden barato afuera, ¿sí o no? Y caro adentro, ¿no? Hacen eso ellos, ¿no? Venden barato afuera y caro adentro. O sea, en Alemania venden más caro que lo que venden afuera. ¿Para qué? Para ganar mercado, ¿sí o no? Ganar mercado. Y productos de buena calidad, ¿no? De excelente calidad. Entonces así poco a poco que fueron ganando mercado, ¿no? Perjudicando a los ingleses comercialmente. Y además Alemania, si quiere expandirse, ¿no? Tiene que dominar los mares, ¿no? Los mares, porque Inglaterra era la que domina los mares, ¿sí o no? Por eso que los alemanes comenzaron a desarrollar una poderosa escuadra, ¿no? Una poderosa escuadra y comenzaron a hacer submarinos, ¿no? Los U-boats, ¿no? Los U-boats. ¿Para qué? Para tener dominio naval. Así es. Porque si le va a ganar a Inglaterra, ¿dónde le tiene que ganar? ¿En los mares o no? En los mares, ¿no? Así es. Entonces ahí había una rivalidad sobre todo comercial y naval. Pero que digan por esta colonia o por esta, no hay. Así es. Comercial y naval, sobre todo. Claro que el interés de alemán en el futuro es ellos ir dominando el mundo, ¿sí o no? Ir dominando el mundo seguramente, ¿no? E ir arrebatando colonias a Inglaterra, ¿no? Y a Francia. Así es, pero que ellos digan, queremos esta, no. Eso no hay. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Profe, ¿Francia e Inglaterra no tenían diferencias? ¿Papito? ¿Francia e Inglaterra no tenían diferencias? No tenían diferencias. Todos tienen diferencias, papito, pero a veces también hay intereses por los cuales se unen, ¿no?
¿Papita? Desde fines del siglo XIX, papito. Fines del siglo XIX. Bueno, a ver. Muy bien, los que están de color amarillito, ¿no? Los que están de color amarillito son los que se llamarán potencias centrales. Potencias centrales, ¿está claro? Potencias centrales. Bueno, ahí quedó Alemania y Austria, Hungría, ¿sí o no? ¿A quiénes se unieron a ellos? Bulgaria y los turcos otomanos, ¿no? Bulgaria y los turcos otomanos se juntaron a ellos. Bueno, por ambiciones territoriales, ¿no? Ambiciones territoriales. Bulgaria había tenido guerra con Serbia y con Grecia, ¿no? Y les habían arrebatado algunos territorios que Bulgaria quería recuperar, ¿está claro? Y los turcos otomanos también, ¿no? Los turcos otomanos habían perdido territorios acá en los Balcanes, territorios que los turcos otomanos también querían recuperar, ¿no? Entonces, por esos deseos de recuperar territorios que habían perdido, se juntaron con Alemania y Austria-Hungría. Los blancos son los aliados. Inglaterra, Francia, Rusia, ¿no? Los iniciales. Se unió Italia, se unió Serbia, se unió Bélgica, se unió Japón, ¿no? Y más adelante los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, ¿ya? Así es. ¿Papito? ¿Cuál era el interés de Japón al meterse? Japón había empezado a surgir como potencia industrial desde fines del siglo XIX, ¿no? La revolución Meiji, ¿no? Revolución Meiji, cambiando, Meiji significa luz, iluminación, ¿no? Iluminación en japonés. Iluminación, cambiando una estructura feudal por una estructura capitalista industrializada, ¿no? Pero Japón es un territorio que no tiene recursos naturales, ¿sí o no? No tiene petróleo, ¿no? Escasos minerales. Entonces Japón necesita dominar zonas petroleras, ¿sí o no? Zonas petroleras, zonas mineras. Y entonces Japón quería arrebatarle a Alemania, ¿sí o no? Territorios que Alemania controlaba acá en Asia, ¿no? Alemania tenía en China zonas comerciales, pues, ¿no? Zonas comerciales en China, ¿ya? Y también la zona de, ¿no? La zona de Corea, ¿no? Había rivalidad por Corea también, ¿no? Y por algunas islas que estaban por acá. Entonces, Japón quería quedarse con esos territorios que estaban en poder de Alemania, ¿no? De Alemania. Sobre todo las zonas comerciales que los alemanes tenían en China, ¿sí o no? En China, porque China es un territorio gigante lleno de recursos naturales, ¿no? Así por eso quería tener ahí zonas comerciales, que Alemania los tenía, ¿no? Quería quitárselos. ¿Ya? Por eso se metió. Y Japón se metió, como Alemania estaba más entretenida en la guerra en Europa, se despreocupó de Asia, ¿o no? Y por eso que Japón le pudo ganar rápido, se quedó con los territorios que quería, y ahí Japón se olvidó, ¿sí o no? Se olvidó de la guerra, ¿no? Se olvidó. Bueno, a ver, primero tenemos la llamada Primera Guerra de Movimientos. Primera Guerra de Movimientos. Bueno, en esta Primera Guerra de Movimientos vamos a tener... Dime. No, eso fue después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial. Vamos a tener el frente occidental, el frente oriental, ¿no? El frente alpino
el frente asiático. Bueno, Alemania tenía que luchar en dos frentes, ¿o no? Alemania tenía que luchar en dos frentes, ¿está claro? Dos frentes. Tiene que luchar con Rusia, frente oriental, con Francia, frente occidental, y Francia seguramente con tropas de Inglaterra, ¿no? Que son sus aliados. Luchar en dos frentes. Entonces los alemanes van a aplicar un plan que será conocido como el plan Schlieffen. Así que ellos van a aplicar lo que se conoce como el plan Schlieffen. ¿Cuál es el objetivo del plan Schlieffen? La idea es que Rusia se va a demorar en llegar, ¿o no? Porque Rusia es enorme, ¿no? Es gigantesco. Hasta que recluten sus tropas, que son mayormente, ¿qué? ¿Campesinos o no? Campesinos, ¿no? Se van a demorar. Bueno, como Rusia se va a demorar, al toque, ¿a quién atacamos primero? A Francia, ¿sí o no? Al toque vamos sobre Francia. Una rápida campaña sobre Francia, ¿no? Derrotamos a Francia rápidamente y luego enviamos nuestro ejército hacia el frente oriente. ¿Contra Rusia o no? Contra Rusia, ¿no? Esa era la idea, ¿está claro? Para no partir el ejército en dos, ¿sí o no? Porque si no tendrían que partir las tropas en dos, ¿no? En dos, una parte para Francia, otra parte para Rusia, y eso debilita al ejército, ¿no? Por eso, según su plan, Rusia se va a demorar todavía en llegar, se va a demorar, territorio enorme o no, va a demorar, entonces rápidamente vamos hacia Francia, una campaña rápida, derrotamos a Francia, la sometemos, y luego vamos con todo contra Rusia o no, contra Rusia, esa es la idea, ¿no? Pero a veces los planes no funcionan, ¿sí o no? A veces no funcionan como esos golpes de Estado sin ayuda militar, ¿sí o no? No funcionan. Muy bien. A ver, frente occidental. Frente occidental. Como los franceses tienen sus tropas aquí en la frontera, ¿o no? Aquí en la frontera con Alemania. Ahí en la frontera están recontra fortificados, ¿o no? En la frontera, porque ellos esperan que Alemania vaya por la frontera, pues. Pero los alemanes que se creen vivos, ¿por dónde van a ir? Bélgica. Bélgica, ¿sí o no? Por Bélgica. Así que los alemanes van a ir por Bélgica, ¿no? Los franceses los esperan por acá, pero estos que son más moscas van a irse por Bélgica. Ahora, se supone que Bélgica sería Papayita, ¿o no? Papayita, ¿sí o no? Que Bélgica sería Papayita, ¿no? Papayita. O sea, que a Bélgica le ganan rápido, ¿o no? Papayita, ¿no? Rápido nos va a ganar. Ya esto que es piche para nosotros, ¿sí o no? Piche para nosotros, ¿no? Y dijeron, vamos al toque por Bélgica. O sea, ni siquiera contaban con pelear con Bélgica. Estos son piches, de frente. Y llegamos al toque a Francia, ¿no? Pero los belgas les aguantaron, ¿no? Les resistieron. 12 días, ¿está claro? O sea, ellos detuvieron el avance alemán durante 12 días. 12 días. Y esos 12 días fueron vitales, ¿o no? ¿Vitales para qué? Para que el ejército francés se pueda movilizar. ¿Sí o no? Claro, porque los alemanes querían sorpresa, ¿o no? Sorpresa, ¿no? O sea, ellos nos esperan por acá, allá, nosotros por acá, al toque, ¿sí o no? Por acá. No nos van a esperar, pues si nos vamos de frente hasta París, ¿o no? Entonces, pero los belgas les malograron porque les aguantaron 12 días. 12 días les aguantaron. Y eso permitió a los franceses poder mover sus tropas, ¿sí o no? Sus tropas. Los alemanes, ¿a dónde quieren llegar? Hacia París. Hacia París, ¿sí o no? Hacia París. Bueno, pero gracias a la resistencia belga, los franceses pudieron mover sus tropas, ¿o no? Sus tropas. Desde París o desde la frontera hasta una zona llamada Marne. Hasta la zona conocida como Marne.
la zona de Marne. Y bueno, lo anecdótico ahí es que para mover las tropas tuvieron que usar hasta taxis, ¿no? Taxis, así es, tuvieron que usar hasta taxis. Llamaron a todos los taxistas de París, ¿no? A todos los taxistas de París para que vayan todos a la frontera, ¿no? Para llevar a las tropas hacia Marne, ¿está claro? Y ahí los soldados eran llevados en taxi, pues, ¿no? En taxi, ¿no? Unos iban adentro del taxi, otros iban parados afuera, ¿no? Porque esos carros antiguos tenían ahí afuera, ¿no? Un parante para poder pararse ahí, ¿no? Costadito. Los de ahora ya no tienen eso. Y ahí van, ¿no? Ahí van, los soldados. Y así en taxis llevaron a la mayor parte del ejército, ¿no? Hacia la zona de Marne, ¿está claro? Y entonces cuando los franceses o los alemanes cruzaron la frontera belga y llegaron a Francia, rumbo a París, ya las tropas francesas los estaban esperando, ¿no? En la zona de Marne. Y ahí se produce pues la famosa batalla de Marne, ¿sí o no? Donde los alemanes no pudieron ganar, ¿está claro? Fueron derrotados. Pero ya los alemanes habían ingre bastante a territorio francés, ¿o no? Bastante, ¿no? No pudieron avanzar de Marne, no pudieron avanzar. Ahí los detuvieron. Pero tampoco quieren retroceder a su frontera, ¿o no? Y por eso que los alemanes deciden luchar desde ahí, ¿o no? Aguantar, ¿o no? Desde ahí. Luchar desde ahí. Y por eso los alemanes, para protegerse, ¿qué empezaron a cavar? Zanjas. Zanjas, ¿no? ¿Y ahí qué van a construir? Trincheras. Trincheras, ¿sí o no? Trincheras. Construyeron 800 kilómetros de trincheras. 800 kilómetros de trincheras. ¿Ya? Desde Suiza hasta el mar. 800 kilómetros de trincheras, ¿no? ¿Ya? Y adentro, ¿vivían los soldados o no? Vivían ahí en las trincheras. Y los franceses, ¿no? Para contener el avance alemán, ¿qué cosas también construyeron? ¿Trincheras o no? Trincheras. Y ahí se llevará a cabo la guerra de las trincheras, ¿sí o no? Guerra de las trincheras. ¿Ya? Por otro lado, Rusia fue a invadir Alemania, ¿o no? Rusia fue a invadir Alemania. Bueno, pero el ejército ruso era un ejército de campesinos, ¿no? Campesinos mal preparados, mal dirigidos, ¿no? Mal preparados, mal dirigidos, oficiales torpes, mandaban sus órdenes por radio, pero usando unos códigos pichis, ¿o no? Códigos pichis que eran fácilmente de descifrar, ¿está claro? Y entonces los alemanes ya sabían, ¿o no? Ya sabían, pues, cuáles eran sus movimientos, por dónde andaban, ¿o no? Todos sabían. Y entonces los estaban esperando, pues, y le sacaron la mugre a los rusos, ¿no? En las batallas de Tannenberg y Lagos Masurian, ¿sí o no? Así es, las tropas rusas eran numerosas, pero mayormente campesinos, mal armados, ¿no? Mal dirigidos, ¿está claro? Y las tropas alemanas, más organizadas, mejor comandadas por Hindenburg, Ludendorff, ¿no? ¿Ya? Con mejor armamento, más moderno, pues, sacaron la mugre, ¿sí o no? En Tannenberg y los Lagos Masurianos. Por su parte, acá Italia y Austro-Hungría se estaban enfrentando, ¿no? Se estaban enfrentando, ¿ya? En las llamadas batallas de Isonzo. Batalla de Isonzo. Los italianos querían invadir territorio austrohúngaro, pero en la zona de Isonzo, el ejército austrohúngaro les hizo dura resistencia. Se realizaron en total 12 batallas de Isonzo, ¿no? 12 batallas de Isonzo. En todas los italianos fracasaron, ¿está claro? No pudieron avanzar a territorio austrohúngaro. Ahí quedó estabilizada, ¿no? La guerra entre los italianos y los austrohúngaros en la zona de Isonzo, ¿ya? Por su parte, en el frente asiático, Japón tuvo una guerra rápida con Alemania. Alemania no tenía mucho ejército, ¿no? No tenía, que digamos ahí, mucha armada, ¿no?
Y bueno, los japoneses lograron derrotarlos en el combate de Tsushima, ¿no? Combate de Tsushima. Y bueno, invadieron zonas que los alemanes tenían, ¿no? Algunas islas, la zona de Port Arthur en China, que era una zona comercial alemana, ¿no? Pasó a poder de los japoneses. Ya después de eso, ya Japón como que ya no participó más en la guerra, ¿sí o no? Porque ya logró lo que quería, ¿sí o no? Muy bien. Sí. ¿Y cómo era eso de Serbia y Hungría? Bueno, acá también había guerra, ¿no? Guerra de Serbia, apoyada por Grecia, ¿no? Contra los austrohúngaros y los búlgaros. Pero bueno, ahí también los enfrentamientos como que quedaban estancados, ¿sí o no? Quedaban estancados, ¿no? Había algunos enfrentamientos, pero nada notable, ¿no? Nada importante, ¿ya? Muy bien, voy a completar esto, ¿ya? Y ahí seguimos con la segunda etapa. Dime. ¿Papita? Ya.